Hola chicos, bienvenidos a nuestra última unidad del curso de formulación de proyectos. En esta ocasión lo que he hecho es preparar esas diapositivas que contienen un análisis o un resumen de las últimas reformas al régimen de promoción de inversiones. Vamos a revisarlas. El régimen de promoción de inversiones de Uruguay que fue establecido en la ley número 16.906, está vigente desde el año 1998. A partir de ahí han existido modificaciones, cambios, actualizaciones, y la última fue y la que se encuentra vigente, fue la del 1 de febrero de este año, bajo el decreto 329-025. Vamos a ir revisando cuáles son los puntos claves y los diferentes conceptos, pero esta normativa sustituye al decreto 268-020 y establece una nueva matriz de indicadores con un enfoque más estratégico en la generación de empleo de calidad y de la inversión tecnológica. Entonces, los puntos claves de este régimen es que, bueno, está vigente actualmente, pues ya comenzó el 1 de febrero del 2026. Existió un periodo de transición de los proyectos que fueron presentados entre el 1 de agosto del 2025 y el 31 de enero del 2026. Podrían optar por ese nuevo régimen y hasta el 30 de abril podían hacer esa elección, ¿verdad? Luego el cronograma de inversiones también tiene algunos cambios. Se incorpora el tema de grandes inversiones y se actualizan los indicadores de creación de empleo, de sostenibilidad ambiental, etc. Entonces vamos a ver brevemente uno a uno estos de aquí. Ok, el decreto 329-025 lo vamos a revisar en estos 7 apartados para ver un poquito los beneficiarios, las inversiones elegibles, cómo fueron cambiando, la matriz de indicadores y metodología, los beneficios fiscales, los incentivos adicionales para micro, pequeñas y medianas empresas, los incentivos para proyectos de gran inversión y otras consideraciones. De todos modos, ustedes van a tener la información completa en las diapositivas y los invito a que los revisen al detalle. Yo voy a ir mencionando algunas ideas a lo largo de la presentación, pero obviamente ustedes pueden leerlo con calma, a su ritmo, dentro de cada uno de los tópicos que estamos aquí mencionando. Entonces, los beneficiarios, dice que se mantienen los beneficiarios a los sujetos pasivos del IRAE con ingresos grabados por dicho impuesto y a las cooperativas. En las exclusiones dice que permanecen sin cambios respecto al régimen anterior. Ok, respecto a las inversiones elegibles y al cronograma de ejecución, el decreto 329-025 aparece como un decreto un poco más restrictivo, ya que exige que las inversiones guarden una vinculación funcional directa y necesaria con la actividad declarada en el proyecto. En el régimen anterior, por ejemplo, dice que aplicaba por concepto adquirido en unidades indexadas 500 por concepto y obviamente permitía agrupar adquisiciones similares. Pero en el nuevo régimen, ahora cada bien mueble debe tener un valor unitario de 1.500 unidades indexadas y además debe garantizarse la trazabilidad unitaria, ¿verdad? Para poder identificarlo inequívocamente. Entonces dice que esto va a requerir obviamente una mayor coordinación de las áreas contables para poder identificar el activo. Ok, otra cosa que menciona sobre el cronograma es que antes el plazo eh, era un poco más flexible. Fíjense que aquí el decreto 268-020 con negrita dice que podía ser hasta 10 ejercicios como regla general, pero ahora hay un plazo máximo de 5 ejercicios y también ponen ahí, ¿no? Que cuando son 180 millones de unidades indexadas, podría llegar a ser hasta 10 ejercicios, pero es en ese caso puntual, ¿no? Entonces, en términos prácticos, dice aquí, esto eleva la importancia
para calendarizar bien la inversión y ordenar los hitos y evitar pre-ejecuciones grandes antes de presentar un proyecto. ¿Ok? Porque obviamente tienes que caer dentro de las fechas que menciona el decreto nuevo. Otra novedad dentro de inversiones elegibles es que incluyeron para el tema de inversión elegible para el agro aquellas destinadas a la mejora genética para la productividad ganadera, reproductores vacunos y ovinos, embriones y semen bovino y ovino para mejoras genéticas. A la par, incrementaron inversiones en intangibles como servicios profesionales y software cuando se determine que sean imprescindibles para el poner en funcionamiento los bienes muebles del proyecto. Entonces estos son dos elementos que fueron introducidos con este decreto. Okay. La matriz de indicadores y metodología de evaluación es como digamos, la parte medular de esta ley. Entonces dice que el decreto mantiene el esquema de evaluación de los proyectos de inversión basado en una matriz de indicadores, pero introduce una redefinición de prioridades y ponderaciones. Entonces, en este nuevo marco agregamos algunos, modificamos algunos, eliminamos otros, etc. Entonces, aquí por ejemplo les puse cuáles han sido incorporados, cuáles han sido modificados y de este de aquí, si necesitan que les amplíe, bueno, creo que lo pueden ver en las notas, no sé si en el formato que ustedes lo tienen, pueden acceder a las notas y si no, se los puedo hacer llegar. Dentro de los beneficios fiscales de este decreto, lo que ya les comenté antes, ¿no? El tema del impuesto a las rentas de actividades económicas, junto con beneficios complementarios en materia de impuesto al patrimonio o tributos a la importación para bienes declarados no competitivos con la industria nacional y devolución del IVA para adquisiciones vinculadas a inversiones promovidas. Otro beneficio que tienen es la exoneración aplicable en cada ejercicio, no puede exceder el 90% del impuesto determinado. Bien, eso con respecto a los beneficios fiscales. Existen incentivos adicionales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas reciben 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del IRAE. En el régimen actual eran 10 puntos. Y 2 ejercicios adicionales de plazo para su utilización y en el actual era 1. A su vez elimina el tope de inversión del proyecto y en cambio en el actual la inversión del proyecto no podía superar los $500.000. O sea, en el actual el que estuvo vigente hasta el 1 de febrero. Por su parte, las empresas categorizadas como medianas, dice que cuenten hasta con 50 empleados, recibirán 10 puntos porcentuales adicionales y un ejercicio extra de plazo. Eso dentro de estos incentivos puntuales para este tipo de compañías y de microempresas. Ok, en esta reforma se incorporaron incentivos para proyectos de gran inversión y algunos detalles de esto son la inversión elegible supera los 180 millones de unidades indexadas, aproximadamente 30 millones de dólares, con posibilidad de acceder a una exoneración del IVA del 100% de la inversión elegible, siempre que cumplan esos 3 puntos. Y asimismo, acá hay otros proyectos superiores a 300 millones de unidades indexadas, es decir, 50 millones de dólares, que también podrán acceder a esa exoneración del 100% y tienen otras fechas para presentar. ¿Okay? Entonces, eso es algo nuevo también que incorpora este decreto. Otras consideraciones importantes del decreto 329-025 son las ampliaciones de proyectos de inversión. Dice que se pueden presentar hasta 3 ampliaciones de un mismo proyecto, siempre que las mismas coadyuven a la concreción de objetivos establecidos en el proyecto original. Y ahí pues, establecen los porcentajes y los plazos, etc. Los márgenes de tolerancia, dice que se admitirá un margen de tolerancia del 10%, antes era del 20%, respecto a la obtención del puntaje en la matriz de indicadores. Es decir, se puede ver que se ha puesto un poquito más complicado, ¿no? Poder acceder a esto.
y los requisitos adicionales para la presentación de proyectos ante COMAP para empresas de giro industrial y agropecuario. Y ahí ponen, ¿no?, que tienen que estar registradas en el directorio de empresas industriales o en la dirección de las empresas agropecuarias. Entonces, en resumen, el decreto 329-025 supone una actualización, como les decía, del régimen general de proyectos de inversión y mantiene la estructura esencial y algunos beneficios impositivos, ¿verdad? Las modificaciones introducidas en materia de inversiones elegibles, cronograma de ejecución y matriz de indicadores pueden generar impactos distintos según el perfil de cada proyecto y eso refuerza la necesidad de un análisis específico de cada caso. Básicamente, dice también que adquiere mayor relevancia la coherencia entre las inversiones propuestas, la actividad de la empresa y los objetivos del proyecto, así como los indicadores comprometidos y el impacto económico esperado. La evaluación tiende a centrarse no solo en el cumplimiento formal de requisitos, sino también en la consistencia técnica y económica del proyecto en su conjunto y su contribución directa a las externalidades positivas reflejadas en los indicadores. O sea, todo lo que nosotros hemos estado conversando a lo largo del curso de formulación de proyectos está un poco también recogido en esta normativa que lo que intenta es darnos una hoja de ruta que nos puede ayudar para, por ejemplo, ganar dentro de cumplir con estos indicadores, ¿verdad? Y poder acceder seguramente a financiamiento o a estos beneficios tributarios, etcétera, como conversábamos a lo largo de las unidades. Los gobiernos siempre buscan la forma de que sus empresas, los actores políticos y económicos, perdón, de su país, de su economía, se sientan motivados a invertir en el mismo, a hacer crecer ciertos sectores económicos. Entonces, ¿qué mejor forma que a través de estas actualizaciones tributarias y de estos beneficios tributarios que permitan que los proyectos tengan este impacto, ¿verdad? La aplicabilidad e inclusión en la evaluación de los proyectos la evaluación se centraliza en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, el COMAP, ¿verdad?, que utiliza la matriz de puntos para determinar directamente el porcentaje de exoneración del IRAE y el plazo en que puede utilizarlo. Entonces, bueno, como les decía, igual ustedes tienen acceso a la reforma. La matriz de indicadores estructurada, la generación de empleo ahora el 40%, antes era el 50%, entonces dice continúa siendo el eje principal. La sostenibilidad ambiental se consolida como un indicador clave para proyectos que reduzcan el impacto ecológico y promuevan la transición energética. La innovación I+D más I+, evalúa la adecuación tecnológica y la inversión en conocimiento, permitiendo alcanzar mayores puntajes de exoneración. La descentralización y exportaciones se mantiene para incentivos para proyectos fuera de Montevideo. Creo que con esta reforma Montevideo pasa a 0. Y con vocación exportadora. Y los indicadores estratégicos sustituyen al antiguo indicador sectorial, enfocándose en actividades que el gobierno considera prioritarias para el crecimiento económico. Por ejemplo, la inclusión de inversiones y activos, dice activos intangibles, se permite incluir software y servicios profesionales siempre que sean indispensables para la puesta en marcha de esos activos fijos. En el sector agropecuario se incluye la posibilidad de computar activos biológicos como reproductores, vacunos, ovinos y embriones bajo programas de mejora genética. En turismo, los operadores turísticos pueden incluir la compra de vehículos de pasajeros exclusivamente eléctricos. El COMAP también va a revisar el tema de la inclusión social y los beneficios diferenciados. Por ejemplo, puntaje por empleo inclusivo, se otorgan puntos adicionales por la contratación de jóvenes, de mujeres y de colectivos con dificultad de inserción laboral. Y también hay un impulso a MIPYMES, ¿no?, que ya lo conversamos. Las micro y pequeñas empresas reciben un beneficio adicional del 15% y 2 ejercicios extra de plazo. Se eliminan los topes de la inversión y de las medianas ahora pueden acceder a un año extra de plazo.
Y finalmente, el control y seguimiento de esta evaluación de proyectos. Por ejemplo, lo que comentábamos, el margen de tolerancia se redujo al 10%, el margen de incumplimiento permitido en los indicadores comprometidos antes de aplicar sanciones o reliquidaciones de impuestos. Y la gestión unificada, se creó la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión para centralizar la gestión de beneficios que antes se dividían entre COMAP y zonas francas. Entonces, básicamente, los cambios y las actualizaciones que ha introducido el gobierno a través de esta ley de promoción de inversiones, a través de este decreto, tendrán que ser tomados en cuenta para los proyectos, nuestros proyectos que vayamos a desarrollar, para ver si podemos obtener alguno de estos beneficios tributarios y fiscales promovidos desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, esta sería la última parte de nuestra unidad 8 de nuestro curso de formulación de proyectos. Así que muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado mucho el tema. Me parece que es un tema sumamente importante y que además tenemos que estar constantemente informándonos porque pues obviamente esta es una de las leyes que podemos analizar, pero pueden existir otras, ¿no? Como alcance a esta o como actualización, complementarias, etcétera. Entonces, eso, muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada.